Anoche se escucharon potentes explosiones en Donetsk, temporalmente ocupado por Rusia. Los medios locales informaron sobre un supuesto ataque con misiles, así como sobre un impacto en un almacén de municiones de los invasores rusos cerca de la ciudad. En el lugar del impacto comenzó la detonación y los residentes incluso pidieron que no se acercaran a las ventanas. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó el ataque a Donetsk y dijo que allí fue alcanzada una base de almacenamiento, ensamblaje y lanzamiento de drones Shahed. Según el mando ucraniano, las fuerzas de defensa también atacaron la refinería de Volgogrado. Allí se registraron explosiones e incendios. El volumen anual de procesamiento de productos petrolíferos de la planta es de aproximadamente 16 millones de toneladas. Esto representa casi el 6% de todo el procesamiento en Rusia. Como resultado del ataque, la refinería de Volgogrado detuvo sus operaciones, informa Reuters. Además, las fuerzas de defensa atacaron 3 instalaciones petroleras en la Crimea temporalmente ocupada. Las fuerzas de defensa están implementando de manera sistemática un conjunto de medidas para atacar elementos críticos de la infraestructura militar industrial del Estado agresor, tanto en su propio territorio como en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, con el objetivo de privar al enemigo de capacidades ofensivas y de la posibilidad de continuar la agresión. Del comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram. El Estado Mayor General de Ucrania ha contabilizado hoy 493 combates a lo largo de toda la línea del frente. El ejército ruso asaltó posiciones ucranianas en 12 direcciones. Pero el sector de Pokrovsk sigue siendo el más difícil. ¿Por qué la ciudad es no solo un objetivo militar, sino también político para el Kremlin? ¿Y de dónde trasladan los generales rusos fuerzas adicionales hacia Pokrovsk? Lo contaremos en nuestro siguiente reportaje. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania registró hoy 93 enfrentamientos a lo largo de toda la línea del frente. En la dirección de Kupiansk, el ejército ruso asaltó posiciones ucranianas 10 veces. Las fuerzas de defensa repelieron otras 9 ofensivas enemigas en el sector de Kostiantynivka del frente. Y en la dirección de Sloviansk, los rusos intentaron romper la defensa ucraniana 8 veces cerca de 5 localidades. Ahora, a pesar de que en la dirección de Zaporilla, aparentemente ellos están intensificando su presión en la frontera, especialmente en las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk, intentando abrirse paso allí, y precisamente de allí se están retirando tropas, es decir, del sector de Zaporilla, del sector sur. Allí está el grupo Dnieper ruso, y desde allí también se están trasladando tropas hacia Pokrovsk. Y, lamentablemente, cabe esperar un aumento de hasta 100 enfrentamientos diarios en los próximos, digamos, 2 semanas. Un tercio de todos los combates de hoy se producen en la dirección de Pokrovsk. Las fuerzas de defensa están conteniendo el avance de los rusos en las zonas de 13 localidades. Y en el propio Pokrovsk, según afirman los analistas, hay una enorme concentración de fuerzas de ambos bandos. Y señalan que solo de drones, en los combates por la ciudad, se utilizan 5 veces más en comparación con otros puntos calientes del frente. Los rusos están penetrando en la ciudad con grupos de asalto. Esto también obligó a nuestro mando a desplegar fuerzas. Las unidades de fuerzas especiales, la táctica de combate es precisamente la que imponen los rusos. Implica combates en pequeños grupos, pero con una coordinación y comunicación muy estrechas entre las unidades. De quien esté mejor informado y tenga mayor conocimiento de la situación en el campo de batalla, en gran medida depende el resultado. Pokrovsk es importante para los rusos como un punto de apoyo estratégico para la defensa, según los expertos. Por eso Moscú está lanzando todas las fuerzas posibles en este sector clave e intenta extender la defensa ucraniana, así como privarla de reservas que podrían cambiar la situación. Además, la toma de Pokrovsk no es solo un objetivo militar, sino también político para Putin. Por eso también entran en combate los soldados del Frente Informativo del Kremlin. Los propagandistas y recientemente el propio Putin afirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania están rodeadas para mostrar a Estados Unidos la supuesta incapacidad de Ucrania para contenerla. La ofensiva rusa continúa. Las acciones propagandísticas, como la difusión de mensajes a través de medios oficiales y portavoces, no cesan. Y lo que importa aquí es lo que quiere Putin, ya que sus decisiones tienen un impacto directo en el desarrollo de este conflicto.
para demostrar mediante acciones militares y avances en las direcciones de Pokrovsky y Kutensky que efectivamente los está capturando y que deben ser detenidos para resolver las cuestiones de detener la guerra en principio y de ayudar a Ucrania. Sé un arma y sé lo que quieras ser. Las fuerzas de defensa del sur negaron las informaciones sobre la supuesta toma de asentamientos rusos en la región de Zaporizhzhia. En el Ministerio de Defensa señalaron que la situación en las direcciones de Alexandrovsk, Gulyai-Pole y Orekov es tensa, pero los militares afirman que los rusos no controlan las localidades de Pavlovka, Plavny, Primorskaya y Uspenovka. Además, el enemigo, aprovechando las condiciones meteorológicas, en la región de Zaporilla llevan varios días con densas nieblas, intentó penetrar en profundidad en la defensa ucraniana, eludiendo nuestras posiciones. Pero en estos sectores de la línea del frente realizamos constantemente acciones de búsqueda y ataque y destruimos grupos de sabotaje. En las últimas 24 horas, los rusos han perdido más de 200 efectivos en el sur. Del comunicado de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania en Telegram, Casi 100 unidades de blindados rusos y más de 1.000 militares rusos fueron eliminados por los combatientes de los sistemas aéreos no tripulados Fénix el mes pasado. Los guardias fronterizos convirtieron en chatarra más de una veintena de tanques rusos, 8 vehículos de combate de infantería y 4 transportes blindados de personal. Y en la dirección de Pokrovsk, los combatientes de Fénix incendiaron un tanque T-62 de las tropas rusas. Además, a lo largo de toda la línea del frente, la víspera fueron destruidos 6 vehículos blindados de combate rusos, 15 sistemas de artillería, 172 drones y 84 unidades de equipo automotor. También, en las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa eliminaron a 1.170 ocupantes rusos. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las pérdidas militares totales de Rusia desde el inicio de la guerra a gran escala ya han superado la marca de 1.147.000 soldados rusos. Por primera vez, un soldado ruso ha sido condenado a cadena perpetua por fusilar a un prisionero de guerra ucraniano. La investigación determinó que el 6 de enero de 2024, el tirador de la unidad de asalto del Quinto Ejército de la Federación Rusa, Dmitry Kurashov, ejecutó a un soldado desarmado de las Fuerzas Armadas de Ucrania cuando intentaba rendirse. Esto ocurrió cerca de la aldea de Priyutne, en la región de Zaporilla. Ese mismo día, durante las acciones de contraofensiva de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, el ocupante ruso fue capturado y entregado para ser juzgado. Cabe señalar que, según la Oficina del Fiscal General de Ucrania, desde el inicio de la guerra a gran escala, los rusos han matado intencionadamente al menos a 268 prisioneros de guerra ucranianos. Declarar culpable de haber cometido un delito penal grave, tal como está previsto y descrito en la parte 2 del artículo 438 del Código Penal de Ucrania, y en consecuencia sentenciarlo a la pena de cadena perpetua, de acuerdo con lo establecido por la ley. El Ministerio de Finanzas de Rusia reconoció una caída de casi el 30% en los ingresos petroleros y gasíferos del país. Los expertos señalan que el presupuesto ruso sigue perdiendo ingresos por renta de materias primas debido a la caída de los precios del petróleo y al endurecimiento de las sanciones que han afectado a Rosneft y Lukoil. Como señala la publicación Bloomberg, esta misma tendencia continuará en el futuro, ya que ambas mayores compañías petroleras de Rusia representan la mitad de las exportaciones de productos petrolíferos. Además, el Kremlin no cesa en sus intentos de devolver a Moldavia bajo su influencia. Así lo declaró la presidenta del país, Maya Sandu. Según ella, Rusia intenta promover a personas leales a sí misma en puestos clave del gobierno. Pero Chisinau está dando una respuesta contundente. El Parlamento rechazó los grupos de amistad con Moscú y Minsk, y el gobierno se prepara para cerrar la llamada Casa Rusa. Nikita Skoblikov contará más sobre la resistencia de Moldavia a la influencia rusa. Por primera vez en los 34 años de independencia de Moldavia, el Parlamento del país se negó a crear grupos de amistad con Rusia y Bielorrusia. Así lo declaró la vicepresidenta Doina German. Según ella, actualmente en el Parlamento funcionan grupos de amistad con 54 países, pero Moscú y Minsk han sido excluidos de esta lista.
El expresidente de Moldavia y líder de los socialistas, Igor Dodon, calificó esto, cito, como un caso vergonzoso y exigió que se devuelvan estos países a la lista. Sin embargo, como subrayó German, la decisión ya ha sido tomada de manera definitiva por la Comisión Parlamentaria de Política Exterior en respuesta a la agresión rusa contra Ucrania. La Comisión de Política Exterior de la 12ª Legislatura renuncia a los grupos parlamentarios de amistad con Rusia y Bielorrusia mientras dure la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania. Creemos firmemente en la necesidad de mantener grupos de amistad con países que respeten la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, así como la dignidad y la libertad humanas. Kishinev continúa limitando la influencia de Moscú. El gobierno moldavo ha aprobado un proyecto de ley para rescindir el acuerdo con Rusia sobre el establecimiento y funcionamiento de centros culturales. Tras esto, en la capital se preparan para cerrar la llamada Casa Rusa. En la embajada rusa ya han declarado que tal decisión supuestamente carece de fundamento y es contraproducente. El gobierno aprobó la denuncia del acuerdo cultural con la Federación Rusa, apoyando las medidas para cerrar el Centro Ruso de Ciencia y Cultura en Kishinev, considerado una herramienta de influencia híbrida del Kremlin. A continuación se celebrará una votación en el Parlamento, tras lo cual la parte rusa será notificada oficialmente de la salida de la República de Moldavia de este acuerdo. De la publicación de Teleradio Moldavia. En 1910. En Kishinev destacan que Moscú utiliza este centro cultural como una herramienta de influencia híbrida. Al mismo tiempo, un centro moldavo similar en Rusia simplemente no existe. Lamentablemente, estos centros no representan la cultura rusa, sino que representan la agresión rusa. Tienen muchas actividades, no solo en Tiraspol. Tienen una oficina. De hecho, para que lo entiendan, es una agencia rusa, Rosotrudnichestvo, que está bajo sanciones. Y aunque Chisinau limita de manera constante la influencia rusa, Moscú intenta recuperar su presencia promoviendo a personas leales en puestos clave en Moldavia. Así lo declaró la presidenta Maya Sandu en la cumbre de Euronews World. Según ella, actualmente el Kremlin no puede alcanzar plenamente a Moldavia solo porque Ucrania está resistiendo. Pero si Moscú recupera el control, Moldavia corre el riesgo de convertirse en una zona gris, un territorio para el lavado de dinero, esquemas de corrupción y amenazas a la seguridad en la frontera con Ucrania. Sandu recordó que los intentos de Rusia de influir en la política interna de Moldavia se manifestaron especialmente durante las elecciones parlamentarias. En Moldavia es fácil ver la injerencia de Rusia porque fue dura y la mayoría de los ciudadanos la notaron. Por supuesto, esto ocurría de diferentes formas. Desinformación, manipulaciones, amenazas de guerra. Decían que si votaban por la UE, les pasaría lo mismo que hoy le está ocurriendo a Ucrania. Intentos de desacreditar al Estado moldavo y a las autoridades moldavas. Intentos de organizar protestas violentas. Financiación ilegal de partidos políticos y empresas. E incluso intentos de sobornar a los votantes. La injerencia de Rusia en cualquier elección moldava ya es toda una tradición. Así, según Bloomberg, en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2025, Moscú tenía un plan claro de 3 puntos. El primero era reclutar a ciudadanos moldavos en el extranjero, incluso en Rusia, para que votaran en los colegios electorales de países de la Unión Europea y otros estados. La segunda, una campaña masiva de desinformación en las redes sociales. En Telegram, TikTok y Facebook se difundían mensajes en contra de Maya Sandu, donde la llamaban marioneta extranjera y la acusaban de llevar al país hacia la catástrofe y la guerra. Y el tercer punto, la organización de protestas callejeras. Según los investigadores, Rusia involucró en esto a jóvenes de clubes deportivos y grupos criminales para organizar provocaciones y actos de violencia durante la votación, y luego manifestaciones después de las elecciones. Nikita Skoblikov para el canal de televisión Freedom. Y ahora, a otras noticias importantes del día, Letonia entregó a Ucrania 21 transportes blindados de personal patria. La entrega tuvo lugar en la base militar de Adasi, informó el ministro de Defensa de Ucrania, Denis Shmyhal, quien se encuentra en Letonia en una visita de trabajo. Él señaló que los vehículos blindados serán incorporados de inmediato al armamento de las Fuerzas de Operaciones Especiales. En total, este año Kiev ha recibido de Riga las 42 unidades de vehículos blindados prometidas.
Además, los letones entregaron otras 12 máquinas de reconocimiento de combate. Asimismo, Šmihal agradeció a Letonia por la contribución adicional de 2.200.000 euros a la iniciativa Pearl y por la ayuda financiera para la coalición de refugios. Además, Denis Šmihal, durante su visita a Suecia, visitó la oficina de la empresa Saab, que fabrica los aviones de combate Gripen. El ministro de Defensa señaló que Ucrania continúa trabajando en la obtención de cazas suecos, ya que pueden reforzar significativamente las capacidades de combate de las fuerzas aéreas de las Fuerzas Armadas de Ucrania para proteger el cielo ucraniano y también contribuirán a la implementación de la hoja de ruta para el desarrollo de la aviación de Ucrania, según los estándares de la OTAN. La Unión Europea quiere crear una alianza con Ucrania en el ámbito de los drones. Estos planes fueron anunciados hoy por el comisario europeo de defensa, Andrius Kubilius. Él enfatizó que los drones rusos violan sistemáticamente el espacio aéreo de los países de la UE y representan una amenaza para todos los estados, independientemente de lo lejos que estén de Rusia. Kubilius destacó que ahora no solo Europa puede ayudar a Ucrania, sino que los ucranianos también pueden compartir su valiosa experiencia y logros tecnológicos. El comisario europeo considera que a Ucrania, al igual que a algunos otros países europeos que no forman parte de la Unión Europea, se les debe incluir en el plan de defensa común. Si nuestros servicios de inteligencia suponen que Putin podría ponernos a prueba a nosotros y al artículo 5 de la OTAN en los próximos 3 o 5 años, entonces debemos entender que seremos puestos a prueba por un ejército ruso experimentado en combate. Entonces, ellos tienen la capacidad de utilizar millones de drones y así sucesivamente. Y de nuestro lado hay otro ejército experimentado en combate, el ucraniano, con industria y capacidades. ¿Cómo podemos integrar las capacidades ucranianas con las nuestras para crear una defensa europea más fuerte? Hay muchas ideas. Pienso en la Unión Europea de Defensa como una especie de mecanismo que nos ayudará a fortalecer nuestro poder. El principal portavoz del Kremlin, el primer ministro de Hungría, viaja a Washington en visita oficial. Víctor Orbán tiene programada allí una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según el jefe del gobierno húngaro, discutirán la asociación estratégica, incluyendo las relaciones energéticas, las inversiones y la cooperación en el ámbito de la defensa. También hablarán sobre la situación en Ucrania, en particular sobre las posiciones de los países tras el final de la guerra.